Buenas noches, hermano. Dios le bendiga ricamente. Qué bueno estar otra vez frente a ustedes a través de este medio y poder compartir otra clase. Tenemos algunos días de retraso. Algunos saben que estábamos de viaje, mi esposa y yo. Ya regresamos. Tuvimos un buen tiempo. Y ahorita estamos aquí otra vez en el medio de la ocupación diaria de Jonathan, la mía, retomando el estudio para continuar nuestro libro de Filipenses, que lo empezamos desde hace ya unas 2 o 3 semanas atrás. Así que vamos a retomar la última lectura que hicimos, que fue Filipenses 1 al 11. Vimos una primera parte de toda esa lectura y la explicación, y vamos a tomar una segunda parte ahora, leyendo otra vez el mismo libro de Filipenses, para así terminar este párrafo y poder seguir avanzando, como siempre lo hemos hecho, con nuestros estudios bíblicos en estos libros tan interesantes que tenemos a la mano. Te damos gracias a Dios porque la iglesia se sigue reuniendo, seguimos caminando. Algunos de ustedes están yendo ya a la iglesia, otros se abstienen todavía, está bien. Espero que puedan verlo, el culto que se está dando a través del Facebook y otros medios que se están transmitiendo. Si usted no logra verlo ese domingo por la mañana a las 11, puede entrar a la página de la iglesia, Hope Chapel, y entonces encontrarlo en YouTube y en muchas otras partes también. Igual que las clases, igual que las otras actividades que estamos teniendo en la iglesia. Pero gracias a Dios que estamos bien, seguimos caminando en medio de esta situación distinta, incómoda que estamos pasando, y damos gracias a Dios porque tampoco hemos escuchado de otros hermanos que han estado en situaciones incómodas. Algunos enfermos, sí es cierto que han caído, pero damos gracias a Dios porque Él puede mantener a su pueblo. Lamentablemente en otras iglesias, en otros grupos hemos escuchado de personas que han perdido la vida, y oramos por las familias, que Dios les esté guardando, fortaleciendo. Bien, vamos a dedicarnos nuestro rato ahora, que espero que no sea tan largo. Estamos retomando otra vez el libro de Filipenses. Vamos a dedicarnos otra vez al mismo párrafo, Filipenses 1, del 1 al 11, y así poder continuar con estos estudios. Como siempre les digo, úsenlo de la manera que ustedes mejor prefieran, aprovechenlo, compártanlo con otras personas. Algunos me dan algunos comentarios, me alegran los comentarios que me hacen. Siéntase libre en hacerlo. Si tiene alguna pregunta, alguna extra que quiera agregarlo, yo siempre puedo comentarlo por aquí también, y así nos edificamos mutuamente. Vamos a orar antes de la lectura, y entonces dándole gracias a Dios, y así continuamos con esta parte final, por decir así, del primer párrafo de Filipenses 1, del 1 al 11. Oremos. Padre, qué bueno es poder estar otra vez juntos, poder compartir tu palabra a través de este medio, y pedimos, como siempre lo hacemos, Señor, la guía del Espíritu Santo, porque a menos que tú obres en este proceso, trabajamos en vano, Señor, si tú no lo haces. No estamos estudiando un libro cualquiera, estamos estudiando tu palabra, Señor, que por siglos y siglos ha sido de bendición para miles y miles de personas. Desde que lo escribió el apóstol Pablo a esa iglesia en Filipos, Señor, ha sido de bendición para cientos de personas y miles de personas que durante mucho tiempo lo han leído, lo han estudiado. Y yo sé que también va a seguir siendo de bendición para muchas personas que en el tiempo de hoy están viéndolo a través de este medio, a través de esta bendición que nos da de poder comunicarnos. Gracias, Señor, porque tú puedes estar soportando a cada familia en este tiempo tan difícil, tan distinto que nos ha tocado vivir. Y creemos, Señor, que tú vas a seguir obrando, aún en medio de las dificultades, para que tu gracia, tu amor, tu misericordia siempre esté presente en medio nuestro. Guíanos en este estudio, llévanos a la verdad. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bien, voy a hacer la lectura otra vez, Filipenses 1, del 1 al 11, y así continuamos con esta última parte de este párrafo. Dice así, Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes en todas mis oraciones. Por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón.
Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo en la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ya la semana pasada, la última clase que dimos, que no fue la semana pasada, por cierto, estábamos viendo todo lo que Pablo estaba implicando en este pasaje, ¿verdad? Cómo él busca restablecer especialmente la unidad en el cuerpo de Cristo en esa iglesia de Filipos, pero no una unidad basada en conceptos o en ideas o en teologías. Es una unidad basada en el amor sacrificial de unos por otros. Y lo demuestra ahí Pablo cuando él se presenta como esclavo de Cristo y a los otros los presenta como sus nombres lo dicen, obispos y ancianos, santos en Cristo Jesús. Pablo hace ese énfasis. Él sabe que solo el amor sacrificial de unos por otros puede lograr la transformación de esas personas que están viviendo, y por supuesto la suma de hombres transformados también puede llegar a impactar la sociedad donde ellos están viviendo. Hombres transformados por el Evangelio pueden comunicar el Evangelio con ese poder, y así podemos entonces llegar a influir, por decir así, en la sociedad donde se está moviendo. Y así podemos entonces entrar a esa aplicación que Pablo quiere hacer de ahora en adelante. Y recuerden, el propósito de Pablo en todo esto es enfatizar la unidad del cuerpo de Cristo o la unidad de la iglesia. Y es muy importante que lo entendamos desde el principio. Ser cristiano es más que sencillamente estar de acuerdo en una doctrina bíblica básica, de una manera intelectual. Ser cristiano, Pablo lo está explicando, significa una vida de compromiso. Y esto quiero hacer un énfasis especial. Una vida de compromiso, y ese compromiso lleva fruto. Lo dijimos ya cuando estudiamos el libro anterior de Gálatas. La salvación no es por obras, pero toda salvación conlleva obras. No hay tal cosa como una persona salva que no haga las obras de Dios, porque es lo que sale del corazón arrepentido, del corazón cambiado. Ese cristiano comprometido con la vida de Jesucristo lleva un fruto también hacia Jesucristo. Y comprendemos más y más cada día su voluntad. Y al comprender su voluntad tenemos un profundo deseo de cumplirla. No hay forma de que un cristiano entienda lo que Dios quiere para él y se niegue a hacerlo. Y se niegue a hacerlo. No hay tal cosa. Por eso cuando hablamos de unidad, Pablo también la une junto con el término santidad. Y aunque parezcan que no son cosas similares, vamos a estar viendo en esta clase de que sí, una conlleva a la otra. Como decía un teólogo refiriéndose a la santidad, es el proceso de crecer en obediencia a la voluntad de Dios. Esa es la santidad, un proceso de crecer en obediencia a la voluntad de Dios. Después de haber sido apartado para esa obra redentora de Cristo, se camina entonces en ese proceso de conocer su voluntad y obedecer su voluntad. El mismo libro el Catecismo de Westminster, que nosotros usamos mucho en nuestra denominación, voy a leer un párrafo, no del Catecismo, sino, bueno, sí es del Catecismo, pero no voy a leerlo de otro libro. Dice claramente, hablando de la santidad, ¿verdad? La obra de gracia gratuita de Dios, por la cual somos restablecidos completamente a la imagen de Dios y recibimos la capacidad de morir más y más al pecado y vivir más y más en rectitud. Lo repito, el Catecismo de Westminster abreviado, hablando de la santificación, es la obra de gracia gratuita de Dios por el cual somos restablecidos completamente a la imagen de Dios
y recibimos la capacidad de morir más y más al pecado y vivir más y más a la rectitud. Este es el proceso que Pablo está planteando a través de esta lectura y que lo va a seguir desarrollando en el resto de estos capítulos de Filipenses que tenemos por delante. Haciendo ese énfasis, muchas veces, a veces hacemos solamente el énfasis de la santificación de una manera quizás muy simplista. Separarnos del mundo, hablando de la inmoralidad sexual, de pensamientos impuros, estar lejos de la mundanalidad. Pero Pablo quiere hacer un énfasis especial en este tema de la santidad y claramente la enfoca con la unidad. La falta de unidad destruye la santidad y la falta de santidad destruye la unidad. Porque a veces nos separamos por algunos pensamientos u opiniones de algunos, lo que podemos y no podemos hacer. Y a veces hay discusiones largas entre nuestros grupos de iglesias o grupos de estudio, donde qué podemos y qué no podemos hacer. Y entramos en esa discusión. Pero Pablo no quiere entrar en esa discusión respecto a la santidad. Pablo enfoca claramente la santidad sobre conocer la voluntad de Dios y caminar en ella. Y por supuesto, esto nos lleva entonces a una unidad. Y hace Pablo ese énfasis, deja claro que la unidad de los creyentes, repito, Pablo deja claro que la unidad de los creyentes es una evidencia clara y muy estable de la santidad dentro de la iglesia. Escúchenme bien lo que estoy diciendo. La unidad es una muestra clara de la santidad, para decirlo en muy pocas palabras. Interesante que Pablo saca eso a relucir, ¿verdad? Lo repito una vez más. La unidad de la iglesia es una gran evidencia del estado de santidad de la iglesia. Son inseparables unidad y santidad. Para poder lograr una unidad perfecta en la iglesia, se necesita caminar en santidad. Y para poder caminar en santidad, necesitamos también vivir en unidad. Ahora, la pregunta aquí surge quizás para hacer esto un poco más práctico, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para promover la unidad en nuestros grupos, en nuestras iglesias? Pero ¿qué podemos hacer para promoverla? A veces discutimos por cosas muy hasta sencillas y ni siquiera son bíblicas muchas de ellas. Por eso la primera cosa que podemos hacer para enfatizar y animar a la unidad es que debemos aclarar y definir cuáles son las barreras que usamos que nos están separando unos con otros y cuáles de esas barreras son legítimas. Cuando, por ejemplo, decimos, oye, yo creo que tal cosa, tenemos que estudiar bien eso que estamos planteando, a ver si es legítima esa barrera o no, especialmente en la parte teológica. ¿Puedo yo y legitimar algo que otro dice? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué base bíblica tengo? ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, voy a usar un ejemplo muy práctico y no quiero que se me malentienda. Es un ejemplo. En algunas iglesias, que ustedes conocen, por supuesto, los que están aquí en los Estados Unidos, miembros de nuestra iglesia Hope Chapel, conocen bien esta situación y otros que me escuchan en otras partes también me van a entender. Por ejemplo, en unas iglesias para tomar la cena del Señor, la iglesia tiene como norma que hay que ser bautizado. Ahora, es una norma de la iglesia, no digo que es buena o es mala, pero no es bíblica. No es bíblica. No se encuentra en la Biblia un tema como ese. Pero muchas veces eso nos separa y nos hace la diferencia. Son tradiciones y normas de las denominaciones. Sí, es cierto, son tradiciones y normas de las denominaciones. Ahora, si no es bíblica, podemos eliminarla, podemos quitarla en bien de una unidad. Ahora, por supuesto, entendemos que la palabra nos dice que antes de tomar la cena, por ejemplo, se haga una advertencia y hay que hacerla. Pero ninguna parte de la Biblia dice que hay que ser miembro de la iglesia o bautizado para tomar la Santa Cena. Ese es un ejemplo sencillamente y puede haber muchos otros, ¿verdad? Ahora, por eso digo, la primera cosa que podemos hacer es definir bien cuáles son las cosas que nos están separando y al encontrar las cosas que nos están separando, definir cuáles de ellas son bíblicas o cuáles son costumbres humanas, cuáles son tradiciones de la iglesia, lo cual puede estar muy bueno,
para esa iglesia, pero no podemos sentarnos sobre ella como una doctrina bíblica. Y eso que quiero que deje claro. La segunda cosa que podemos hacer es que al identificar esas barreras que nos están separando, ¿qué podemos hacer? Estar dispuestos a cambiarla cuando haga falta. Estoy dispuesto yo a mover una costumbre de mi iglesia que encuentro que no es con basamento teológico bíblico, puede ser una costumbre muy buena de la iglesia, pero estoy dispuesto yo a cambiarla en virtud de lograr una unidad más fuerte en la iglesia. Voy yo a renunciar a mis derechos, a mi honor, como lo hace Pablo. Pablo aquí se llama al mismo esclavo, mientras que los otros le dan los títulos de obispos y diáconos y santos en Cristo Jesús. Está renunciando Pablo a sus derechos, a su honor por otros. Pablo los llama por esos santos, obispos, diáconos, y él se llama esclavo. Entonces, como segundo punto, no estoy diciendo que ustedes lleguen a su iglesia ahora haciendo los cambios que a usted se le ocurra. Son cosas que no deben dañar la unidad. Pero si están impidiendo la unidad, debemos aclararlas, luego estar diciendo, bueno, ¿quiero cambiarla o no quiero cambiarla? ¿Nos está ayudando o no está ayudando? La otra cosa que Pablo presenta aquí, claramente hablando de la unidad, es el apoyo a los cristianos que están haciendo y que están siendo usados por Dios, que están usando sus dones en el avance del Evangelio. Hay muchas personas que hoy en día Dios está usando para su honra y su gloria, y que a veces, por no estar metidos quizás en nuestra línea básicamente teológica o directamente con nuestra iglesia, no podemos apoyar, no queremos apoyarla. Pero tengamos cuidado con eso. Los filipenses hacían eso y debemos aprenderlo de ellas, apoyar a quien Dios está usando. Es interesante ver cómo Dios se mueve, a veces fuera de nuestras estructuras, pero Dios está obrando a través de personas, y Dios está obrando a través de grupos, y Dios está alcanzando su reino a través de otras personas. Tenemos el testimonio, no voy a decir nombre por ahorita dónde estaba y esa cosa, pero nuestra hermana Patricia Caldo, que ha estado con nosotros en la iglesia, cuando ha compartido su ministerio entre grupos musulmanes, por ejemplo. Dios lo está usando. Y un tiempo trabajó en un país directamente musulmán, luego salió de él y está trabajando entre grupos también que están apoyando a mucha gente. Pero Dios la está usando, podemos seguirla apoyando. En este caso, el caso de Patricia, pero hay mucha otra gente que Dios está usando en muchas otras partes, ¿verdad? Los filipenses lo hacían y debemos aprender de eso. Apoyar a quien Dios está usando. Dios le da a otros. Y yo debo tener suficiente humildad para entender que Dios está dando a otros cosas grandes y buenas, y debo estar dispuesto a apoyar, aún económicamente, como lo dice Pablo, que lo hacían los filipenses, a nuestros pastores, a nuestros maestros, a nuestros líderes que trabajan y hacen lo que Dios quiere. Hubo otras personas que también están haciéndolo. Dios los ha mandado a ser misioneros a otras partes. Ahora mismo en la iglesia nuestra estamos patrocinando muy pronto la compra de un bote para mandarlo a la selva colombiana. Y hermanos que están trabajando allá y van a hacer un ministerio, o van a continuar haciendo un ministerio entre los indígenas de esa selva colombiana, entre frontera con Brasil y Venezuela y toda esta zona, ¿verdad? Pero Dios los está usando, los está usando con poder, y ojalá que podamos ser de apoyo para ellos. Los filipenses daban, lo hacían con constancia, lo hacían con coherencia y lo hacían con alegría. Y al hacerlo con esa alegría, lo hacían en días muy buenos y en días no tan buenos. Como dice Pablo, ¿verdad? Aún cuando yo estoy predicando el evangelio, aún cuando estoy preso. Uno diría, pero ¿para qué voy a apoyar a un preso, verdad? Pero los filipenses constantemente estaban ahí, poniendo, por decir así, su dinero donde tenían su corazón. Y donde yo pongo mi dinero, dejo ver qué interés tengo sobre la obra que Dios está haciendo. Entonces ya dijimos, aclarar y definir las cosas que nos separan. Cuando me doy cuenta que no son bíblicas, poder moverlas, apoyar a otros hermanos que Dios está usando. Recordemos, hermanos queridos, cómo Dios obra. Voy a leer unos versículos acá en 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2.
Los versos 1 y 4. Después leo otro, por cierto. Yo mismo, hermano, cuando fui a anunciarles el Evangelio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Está hablando Pablo. Leo ahora 1 Corintios 2, 4. ¿Verdad? Voy a leerlo ahora. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración de poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependía de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. ¿Cómo Dios obra? Dios no obra por mi elocuencia. Dios no obra por mis palabras. Dios obra por su Espíritu Santo. Y recordemos esto como Dios obra. El mismo capítulo 2, el verso 26, y luego el verso... no, hasta ahí llega, ¿verdad? Sí, hasta ahí llega, está bien. Es el otro capítulo. Pero recuerden una cosa. ¿A quién alcanza la comunidad? ¿A quién está alcanzando como cristiano? A veces decimos, bueno, queremos alcanzar a los más poderosos. Son más influyentes. Recuerden una cosa. No siempre Dios obra con los más poderosos. No siempre Dios obra con los más poderosos. Pablo dice que él veía a los poderosos solo cuando estaba preso. Pero él iba a las personas necesitadas, aún en los esclavos, aún en los enfermos. Pero esa confluencia o esa unión de hombres y mujeres cambiados luego influía hacia arriba la sociedad. Pablo también dice, crezcan en amor. Porque para Pablo la base de todo esto va a ser el amor entre los hermanos. Pablo dice, entiendan para que puedan valorar o manejar no solo lo que es mejor, pero más lo que es bueno. Sin desviarse, permanezcan fieles, lejos de herejía, lejos del pecado. Es interesante que Pablo hace todo esto énfasis otra vez basándose en la unidad del grupo y la santidad del grupo. Otra cosa que él hace también es influir o hacer un énfasis especial en cuidar la salud espiritual de los hermanos. Y claramente lo dice ahí en varios versos, cuando leímos los versos 9 y 10. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada mes más en conocimiento y en buen juicio. Conocimiento y buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. El caminar en conocimiento nos puede dar buen juicio en discernir las cosas que son mejores para vivir en pureza e irreprochables para el día de Cristo. Cuidar la salud del resto de la iglesia también es importante. Claramente la Biblia enseña, y lo enseña en muchas otras partes, que los creyentes maduros deben instruir a los más jóvenes. Los líderes de la iglesia. Lo dice claramente, no un recién convertido. Si ustedes van conmigo a 1 Timoteo capítulo 3, verso 6. Vamos a ver si llego. 1 Timoteo capítulo 3, verso 6. Dice así. Hablando del obispo, ¿verdad? Y los diáconos. No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Cuidado. El cuidar la salud de los hermanos es responsabilidad de los líderes de la iglesia más maduros. Ustedes pueden buscar también en sus casas Tito 1, 7 al 9. Repito, Tito 1, 7 al 9. Y Tito 2, 3, 4 y 5. Yo voy a leer Tito 2, 3, 4 y 5. Miren lo que dice. A las ancianas enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a los más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas, puras, cuidadosas del hogar, bondadosas, sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Pablo siempre hace ese énfasis mucho, cuidar que no se hable mal de la palabra de Dios. Entonces, la responsabilidad de la salud de los hermanos de la iglesia va a estar en manos de hombres y mujeres maduras, que lleven un tiempo y un caminar con el Señor. El testimonio de años en una persona es valioso. No, cuidado con decir, no, ese ya está viejo.
un hombre o una mujer que ha caminado con Dios por años, ese testimonio es importante y hay que utilizarlo. También Pablo hace otra énfasis hablando de la unidad, corregir en amor. Mucho cuidado con esas palabras, ¿verdad? Hablando tanto de la parte teológica como de la parte moral. Corregir en amor. Ahora, quizás necesitamos resucitar un poco el término de una confesión mutua. La Biblia dice que debemos hacerlo, confiar tanto en mi hermano, en que me está ayudando, que yo puedo ir a él y corporalmente lograr un perdón cuando haya alguna equivocación o algún error. Necesitamos aceptarnos los unos con los otros, aún con nuestras dificultades y aún con nuestras caídas. Pero las caídas no deben esconderse, sino hacerlo con amor en una confesión corporal donde podamos juntos orar y apoyarnos los unos por los otros. La Biblia señala a personas para hacer esto. No habla específicamente de hombres, ¿cómo se llama? Ordenados para esto. Todos debemos hacerlo, especialmente los que viven o los que experimentan la madurez de ser cristianos. Es importante que entendamos estas cosas porque son formas de que nosotros podemos caminar juntos, llegando a una unidad y llegando a una santidad, como en el apoyo mutuo los unos con los otros. Los que conocen nuestra iglesia y saben que es una iglesia presbiteriana, de la Presbyterian Church of America, que es una iglesia muy fundamentalista, reformada, entienden que tenemos un gobierno formado por ancianos, que son los que apoyan a nuestro pastor tanto en su liderazgo como en su predicación, como en su enseñanza. En nuestra iglesia, ustedes saben, nuestro pastor principal es el pastor Mateo Duboc, muchos de ustedes lo conocen, pero luego la tenemos tres ancianos, el hermano se me olvidó el apellido de David. El apellido de David, ¿me ayudan? De David, el anciano. Escobar. Perdón, David, si me estás oyendo. David Escobar, el hermano Jonathan Roberts y mi persona, somos los ancianos. Luego tenemos otros cuerpos de líderes en la iglesia. Todo esto, no por decir son ordenados, es porque son los responsables de llevar a caminar la iglesia para cuidarnos de errores, cuidarnos de aprender a restaurarnos unos con otros. Por supuesto, hay casos que se puede corregir, otro caso que tiene que llevar hasta una excomunión, pero hay que hacerlo por el bien del cuerpo de Cristo. Pero cuidado, jamás podemos abusar de la disciplina. Recuerden lo que dice Pablo, conocimiento y buen juicio. Conocimiento y buen juicio. Sobre todo, hermanos, también debemos pensar, por último, en una cosa importante. Usar medios nuevos y creativos para predicar el Evangelio. A veces usamos métodos que han funcionado por mucho tiempo en otros años. Pero recuerden, el mensaje es uno solo. El mensaje de Cristo es el mismo. No lo cambiamos por ninguno. Pero la forma de comunicarlo, ese evangelio. ¿Cómo podemos usar, por ejemplo, medios en nuestra cultura? Y quizás en una ciudad como Miami, que es una ciudad multicultural con diferentes grupos de diferentes países. Pero ¿cómo podemos usar algunos de esos métodos para predicar el evangelio de una manera más atractiva? De presentar el evangelio completo de una forma total. No estoy hablando de cambiar el mensaje, no estoy hablando de predicar otro mensaje. Es el método en comunicarlo. Por ejemplo, ¿por qué no usar hombres o mujeres que tengan un don de la pintura? Y a través de su medio artístico, reflejar en lienzo, en lo que quieran hacerlo. Yo no soy muy experto en pintura. Ese mensaje, o en el teatro, o en la televisión, o aún en la música, en la ópera, en coros, en cantatas, en novelas, en poesías, en periodismo. Hay muchas maneras hoy en día de predicar el evangelio. ¿Cómo podemos hacerlo para apoyar a estas personas que lo están haciendo, apoyar a estos hermanos que lo están haciendo, para comunicar con destreza, con creatividad? Y les digo una cosa, Dios usará en cada caso a esas personas para comunicar el evangelio.
Al fin y al cabo, hermanos, creo que necesitamos una generación de relevo para muchas cosas. Dios está obrando y va a seguir obrando. Y Pablo está llamando aquí a la iglesia de Filipo a caminar en esa unidad, pero a la vez caminar en la unidad basada en la santidad. Y esa santidad no como un no hacer. La unidad de la santidad es conocer la voluntad de Dios y querer caminar con ella. Cuando queremos caminar, nos vamos a equivocar, claro que sí, pero para eso actúa el cuerpo de Cristo, donde unos con otros podemos ayudarnos, los más adultos o los más jóvenes, como dice también, lo leímos, las más ancianas a las mujeres más jóvenes, a caminar en ese ritmo para que todos podamos llegar a un conocimiento y a una aplicación de lo que es bueno. Pablo se mete en este tema en el resto de Filipenses y vamos a aprovecharlo de una manera más concreta. Yo quiero dejarlo hasta acá para que podamos avanzar luego la semana que viene en el siguiente párrafo. Pero recordemos una cosa. La desunidad en la iglesia es un signo muy claro de la falta de santidad. Tengamos cuidado con esas cosas, hermanos, porque por muchos años la falta de unidad en una iglesia nos ha detenido, nos ha frenado, nos ha perjudicado en el avance del Evangelio. Aprovechemos estas cosas. Como dije, démonos cuenta lo que es, lo que la Biblia dice y démonos cuenta lo que nuestra tradición dice. Si podemos cambiar algunas de esas cosas por basarnos en la Biblia, el Señor va a estar obrando y bendiciendo. La semana que viene continuaremos con este tema y que el Señor nos bendiga ricamente. Vamos a orar. Padre, qué bueno poder ver en tu palabra cómo el mismo apóstol Pablo hace esos énfasis tan importantes de crecer en amor, de crecer en el apoyo mutuo, de crecer conociendo y decidiendo lo que es bueno, pero también lo que es mejor. Padre, quizás vivimos en un mundo muy confuso hoy, donde hay tanta información de diferentes cosas. Pero enséñanos, Señor, a conocer tu palabra, a conocer tu voluntad y a querer caminar en ella. Danos esa alegría, danos esa bendición de ver a una iglesia unida y santa caminando en tu voluntad. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos, por su tiempo. Gracias, Johnny, por tu ayuda. Y hasta la próxima. Dios les bendiga ricamente. 33 minutos.